un proceso de hablar sobre temas de la astrología aplicada a la vida práctica, que podamos utilizar la información astrológica para nuestro bienestar, para nuestro uso. Pedro Ochoa es mi hermano, no solamente es hermano de sangre, sino que es un hermano de la vida, un compañero de viaje. Y desde hace más de 40 años iniciamos el estudio de la astrología y de otras eh, formas del conocimiento humano y hemos compartido. Es un muy buen asesor astrológico. Personalmente me ha ayudado en momentos donde he necesitado poner los pies en la tierra. Él tiene bastante tierra en su carta. Entonces, Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Martín, por la invitación y al público presente y los que estarán más adelante presentes. eh, Gracias a la asistencia del público es que es posible hacer este tipo de actividades, estas charlas. Sí. El tema que tenemos hoy es un tema que en los días presentes tiene como mucha necesidad, porque los seres humanos tenemos la necesidad de emprender, de hacer emprendimientos, pero el emprendimiento no se limita exclusivamente al tema económico, sino emprender en la vida significa poder hacer realidad nuestros sueños, poder desencadenar la información que nos permite sacar adelante nuestras vidas. Entonces, Pedro, eh, ¿cómo, cómo ve ese tema del emprendimiento? ¿Cómo nos puede ayudar la astrología para poder entender cómo aterrizar esas energías para emprender nuestros proyectos y sacarlos a cabo? ¿Con qué contamos? Bueno, la astrología es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento y en ese sentido nos permite conocernos a nosotros mismos. La frase que decían los antiguos, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, la astrología es una herramienta, una ciencia que nos permite esta conexión. Y en cuanto al tema del emprendimiento, pues muy importante, porque es la conexión que necesitamos con, con la conciencia, con nuestro centro, el centro de la carta, que es nuestra verdadera individualidad, esa conexión que necesitamos para utilizar todas las herramientas que cada ser humano, cada uno de nosotros tiene, que son los planetas, los signos, las diferentes configuraciones astrológicas. Tienen su expresión superior, su expresión consciente, que es la que tenemos que conectar, pero también está la expresión inconsciente. Cuando estamos desconectados, pues no estamos, de alguna manera estamos dando botes sin ningún rumbo, podemos estar sometidos al determinismo, pero en la medida en que nos hacemos más conscientes, podemos captar, percibir la expresión sutil de las diferentes vibraciones astrológicas y es de lo que nos tenemos que agarrar para emprender, ¿no? en, por ejemplo, en la carta natal, eh, en las casas, pues son diferentes campos de experiencia, diferentes áreas de la vida, es el afuera, y pues ahí tiene una regencia de signos, también están los planetas ubicados, y todo el conjunto de la carta, mirándolo en forma holística, nos da una información interesante. En ese sentido, por ejemplo, los planetas, que son herramientas de la conciencia, capacidades de la conciencia que están dentro de cada uno de nosotros, si cogemos uno por uno, cada uno tiene una expresión muy importante para este tema de emprendimiento. Por ejemplo, en el caso del Sol, desde utilizándolo de una manera consciente, el Sol es, digamos, el yo mental, la autoconciencia, y determina nuestro signo solar, lo que conocemos a través de las revistas, de los periódicos. La posición de nuestro Sol es el que determina nuestro signo solar. Y el Sol, utilizado de una manera muy consciente, es el poder de la creatividad, nuestra capacidad de creatividad, de empoderamiento ante la vida, de autoridad, de e inclusive tener la capacidad de lo que pasa por nuestras manos, darle luz, darle vida, y eso nos puede llevar a un reconocimiento. Esa es la capacidad real de desarrollar unas capacidades con las cuales nos volvemos un centro eh, y alrededor del cual pues giran personas, giran instituciones. Tiene que ver con el liderazgo, la capacidad del liderazgo, o sea, el sol es el que emite energía, magnetismo, luz, de alguna manera, en unas palabras más sencillas, la capacidad de resolver problemas,
de darle vida a los procesos, a los proyectos, de mover, de dinamizar. O Eso sea, es una Pedro, cosa. que uno de los puntos claves para poder emprender es establecer la conciencia del sol. Y la Sí, conciencia del sol es quién soy yo. No lo que dicen los demás, lo que dice la sociedad, sino desde mi carta, desde mi vida, el sol está en un signo. Porque en esta sociedad la educación que se nos da es de imitar. Pero resulta que la carta nos habla de unas inteligencias muy únicas. Todos somos inteligentes, todos tenemos habilidades y no tenemos por qué copiar propiamente a otros, sino tomar desde nosotros mismos esas habilidades, desarrollarlas, como nos está diciendo Pedro. Seguramente vamos a tener que tomar algunas enseñanzas o métodos desarrollados por otros, pero lo primero que hay que asumir es lo que Pedro está diciendo. Hay que establecer la conciencia del sol. Entonces, cada uno en su carta mire, por ejemplo, dónde tiene el sol, porque en la casa donde tiene el sol es donde la persona puede brillar. Y si no hay un yo que sea un centro, el sol es el centro del sistema solar, pues no hay un sistema. Pues igual en el ser humano, lo primero que hay que hacer es establecer dónde está mi centro llamado el sol, mi autoconciencia, tomar conciencia de las capacidades del signo, de las posibilidades de expresión en la casa donde está el sol. ¿Cómo hago para sacar esas cualidades que tengo por dentro en relación con las expectativas y las posibilidades que tiene la casa, el área de la vida? Yo creo que eso sería un primer paso para, antes de decir, porque a veces las personas dicen, yo quiero emprender cualquier cosa, pero ¿qué va a emprender? No, cualquier cosa, pero hay que emprender. Y resulta establecer un centro, que es lo que Pedro nos está diciendo, para poder empezar a desplegar las otras fuerzas. Sí, el sol tiene que ver con el yo mental, ¿no? Nuestro pensamiento. También otro punto, en el sistema Hubble, por ejemplo, se tienen los tres planetas de la personalidad, Sol, Luna, Saturno. Y esa es una unidad que hay ahí. Entonces, si tenemos en cuenta esa unidad, el otro punto es la Luna, que es nuestro yo emocional, la energía emocional, cómo aprendemos a conectarnos con la expresión superior de las emociones. Y eso sería una forma de utilizar la Luna. Entonces, si combinamos el Sol y la Luna, tenemos que tener un pensamiento orientado hacia el crecimiento, hacia crear, y podríamos decir, bueno, con unos términos más sencillos, como visualizar a través de nuestra mente, como si la necesidad que tenemos que resolver ya estuviera resuelta. Pero a través de la Luna, nuestras emociones, tenemos que lograr una sintonía, una afinidad con ese pensamiento. El pensamiento, el sol, es, pues en la física cuántica se relaciona con energía eléctrica y las emociones, la luna, con campos magnéticos. Entonces, cuando hay una afinidad entre ese pensamiento orientado hacia la solución de las cosas, ¿sí? Y no enfrascarse en el problema, sino orientado hacia la solución. Y cuando hay una emoción en sintonía con una emoción, la luna, en sintonía con ese pensamiento del sol, se forma un campo electromagnético que inclusive tiene un registro en el cuerpo físico, que es Saturno, en nuestras células. Entonces es un campo electromagnético que se forma alrededor de nosotros y es en ese sentido, inclusive podemos atraer las personas o las circunstancias o los momentos claves que nos ayudan hacia el progreso, hacia el crecimiento, ¿no? O sea, Entonces, ahí tenemos sí, una clave, y es que para emprender, o la gente que ha logrado emprender, ha hecho algo muy, muy particular, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o no, y es consolidar la unidad que es la personalidad, que es el sol. En astrología se llama el sol, pero es la autoconciencia, el símbolo del yo emocional, que es la luna, porque yo puedo ser consciente. La primera pregunta sería, ¿quién soy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesito resolver? Frente al reto que la casa plantea, donde está el sol, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me está exigiendo el entorno, la casa? Pero ¿qué tengo yo por dentro? Y eso implica una preparación y un desarrollo de la conciencia del sol. Y Pedro está tocando un punto muy clave, que es que el siguiente paso, o en paralelo, es como si fuera algo que se va armando, es cómo me conecto emocionalmente, porque yo puedo saber qué quiero y todo, pero si no tengo ganas, si no tengo emoción, la palabra emoción significa energía en movimiento, pues entonces tiene que haber una conexión con el sentimiento. Y ahí entra la luna. ¿Dónde está nuestra luna? Estamos hablando de cómo emprender
Y el arte de emprender no es solamente salir corriendo a hacer cualquier cosa con el dinero, o no solo el dinero, estudiar o cualquier, sino que la conexión personal es dónde está mi luna y cómo puedo motivarme emocionalmente para que eso que Pedro nos está diciendo del campo electromagnético se convierta en materia, en Saturno, en hechos. Entonces tenemos en el ser humano que cuando yo pienso algo o me doy cuenta de algo y lo siento, es otra frecuencia, el sentir, y llevarlo a la materia es otra frecuencia que en el ser humano se vuelve una unidad y tiene tres retos, ahí ya se encuentra con tres retos para poder decidir. En el mundo de Saturno, la casa donde está Saturno está hablando de la necesidad de echar raíces, anclarnos, tener seguridad, pero también donde tenemos temor, miedo a no tener certeza. También nos habla ¿será que funciona, no funciona? Y sin embargo, ese balance entre nuestro mundo mental, emocional y físico nos va a permitir ir avanzando y precipitando eso que queremos emprender. Sí, ahí es importante, digamos, lograr esa sintonía entre nuestro yo emocional, la luna, y nuestro yo mental, el sol. Porque podemos pensar de una manera muy positiva, con entusiasmo, con motivación, pero si nuestro yo emocional, la luna, está desconectada de ese pensamiento, el sol, pues eso no funciona. Ahora la situación contraria. Si sentimos, o sea, la luna, nuestro yo emocional, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para progresar, pero a través de nuestro pensamiento, el sol, entramos en pesimismo o en ver las cosas muy difíciles, pues tampoco hay una afinidad. Entonces es importante la afinidad entre nuestra mente a través del sol. El sol en el signo en donde se encuentra puede tomar la expresión superior del signo, si trabajamos de una manera consciente. Igual que la luna, en el signo donde se encuentra, en la carta natal de cada uno de nosotros, puede tomar esa vibración del signo, de su signo lunar, y también manifestar una expresión emocional de la forma superior. Ahora, eso es importante llevarlo a la acción a través de Saturno, digamos es el plano de la materia. Entonces, Saturno la expresión superior tiene que ver con la disciplina, con el método, con el sabio manejo del tiempo. El tiempo representado por Saturno, era Cronos, el dios del tiempo, es uno de los principales activos que tiene el ser humano. ¿Sí? ¿Cómo sabemos utilizar nuestro tiempo? Entonces, Saturno, disciplina, método, orden, estructuración, consolidación, y se va avanzando poco a poco hasta que las cosas echan raíces. Saturno se manifiesta a través del tiempo. Si obramos de una manera consciente y disciplinada, pues nos consolida los procesos con unas bases bien firmes. Pero si estamos obrando de una manera inconsciente, indisciplinada, entonces nosotros mismos nos armamos en el tiempo una limitación o bloqueos o estancamientos, ¿no? Esos tres yoes van a generar retos permanentes, es el miedo. Y una sugerencia que podemos hacer es que tenemos que hacernos amigos del miedo, no negarlo, porque el miedo lo sienten los animales, las plantas, los seres humanos, y el miedo nos ayuda, si lo sabemos entender, nos está diciendo que estamos siendo retados, que nos vamos a enfrentar a una decisión o que estamos entrando en un terreno donde tenemos que tomar conciencia, ver con objetividad lo que está pasando. El miedo del sol es a no poder y vamos a sentir en el camino no puedo. ¿Cómo lo resolvemos? Agarrándonos del signo. Y el signo es autorreferencia adentro. Y mirando en la casa, que son las situaciones desde la mente, desde el sol, diciendo, esto que está pasando, me encontré un obstáculo, me encontré algo que no sé o que no me está funcionando. ¿Qué recurso tengo adentro y qué puedo hacer frente a la situación? Ahí el signo nos ayuda como una referencia interna. Y la casa nos está diciendo concretamente la limitante o el reto que nos lleva a la necesidad de manifestar. Pero para que eso funcione, también necesitamos gestionar, no anular ni negar. Hay que hacernos amigos del miedo, no eliminarlo ni reprimirlo, sino considerarlo como una ayuda, que es el miedo de la luna, es el miedo emocional, el desánimo, el miedo al abandono. Nadie me va a apoyar, no voy a ser capaz. Eso lo vamos a sentir todos. No, hoy me levanté como la luna, no la luna delgadita, desinflado. Pues la luna en el signo también habla de esos miedos que llevo por dentro. Los signos también traen una carga de sombra, de miedo, de temor,
pero que se pueden transformar en motivación. Entonces, por ejemplo, si la luna está en un signo de agua, pues mi motivación es a través de la inteligencia emocional, la música, necesito relajarme. Si es a través del fuego, necesito actividad. Si es a través de signos de tierra, pues sentido práctico, también sensorialidad. Si es el aire, a través de comunicar las emociones, de informarnos, de ver objetivamente lo que nos está pasando. Y el miedo de Saturno es el miedo a que no voy a tener los recursos o que lo que estoy haciendo no va a dar resultado en el tiempo. Entonces observen que emprender no es solamente juntar una serie de recursos, sino habla de una gestión de nuestra personalidad, un alineamiento interno para poder desarrollar los otros planetas, porque nos faltan los planetas herramientas que también entran. Cuando entramos en una situación en la vida, funcionamos con todo, los ojos, las piernas, las manos. Pues astrológicamente funcionamos con todos los planetas, pero ellos son como una orquesta. Tienen un director que se llama el Sol y tienen unos actores principales que son la Luna y Saturno, nuestro yo emocional y nuestro yo físico, el manejo del tiempo, del espacio, de la estructura, porque no porque yo siento y tengo ganas mi Luna y me emociono mucho y tengo la idea clara, en el mundo de Saturno, de la materia, se toma tiempo, paciencia, aprendizaje, experiencia, rectificación. Sí, si miramos los otros planetas, por ejemplo, Mercurio, ¿sí? Mercurio como herramienta, pues es la capacidad de interactuar, de intercambio, tiene que ver con nuestra lógica, la razón, el intelecto, lo que aprendemos, lo que nos informamos. Y Mercurio en el signo le da un matiz a esa forma de, de intercambio de energía, de aprendizaje, de lógica, ¿sí? Eh, Mercurio, por ejemplo, en la mitología, Hermes era el mensajero de los dioses, el que llevaba los mensajes entre los dioses y los hombres, o las necesidades de los hombres a los dioses, el que las transmitía. También tenía varios aspectos, era el dios del comercio, ¿sí? Entonces, Mercurio es una herramienta muy importante. Lo podríamos decir de una manera práctica, es, por ejemplo, uno colocarse siempre en función de aprender, ¿no? De aprender, de enriquecer, digamos, la casa segunda de la astrología, que es nuestro inventario, nuestro equipamiento energético, el cual vamos a colocar al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, a través de Mercurio, la lógica, la razón, eh, podemos, digamos, manejar esta parte. También la forma sabia de manejar nuestras palabras, nuestra comunicación. Otro planeta, Venus, es el principio estético, ¿sí? Yo Pues diría, lo que manifiesta, antes de ¿cómo? seguir con Venus, Mercurio también implica escuchar, porque es un planeta sensitivo, tiene un semicírculo. Y no es solamente pensar que lo que yo pienso y yo ya sé es suficiente. El proceso de desarrollo de un emprendimiento implica abrirse a la comunicación, escuchar. Una de las cualidades de Mercurio es aprender, y para aprender lo primero que hay que hacer es escuchar, muchas veces repetir la información hasta que la podamos asimilar y hacer útil. Y no toda la información que recibimos nos va a ser útil, pero también nos implica que al comienzo hay que escuchar y hay que escuchar la vida y escuchar las personas, pero como Pedro también lo está diciendo, hay que manifestar. Entonces, ¿dónde está Mercurio? Porque yo tengo que salir a hablar de mi emprendimiento y tengo que averiguar qué información hay, con quién cuenta, que viene alguien que me dice que una clave es buscar personas que tengan experiencia en ese campo, no todas las opiniones. Cuando Pedro dice que en la antigüedad Mercurio era el mensajero de los dioses, eso es una frase muy poderosa. Si la podemos, la importancia de la astrología es poderla aterrizar a la vida de hoy. Y el mensajero de los dioses es el conocimiento. Pues hay que buscar las personas que de verdad saben del tema, que tienen experiencia, porque buenamente muchas personas dan opiniones de buena voluntad, pero no sirven, porque no tienen el conocimiento o la información precisa. Y Mercurio hoy es el poder de la información, pero no toda la información nos es útil, ni es valiosa, ni es verdadera, sobre todo en esta época donde hay un desbordamiento de información y mucha de ella mentirosa.
Entonces, ese es otro punto clave. Necesitamos sabernos informar, aprender, comunicarnos, saber comunicar lo que queremos entregar. Sí, el conocimiento en estos tiempos, el conocimiento es poder. Y el conocimiento de sí mismo es el poder de autoempoderarse. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro planeta que sería Venus. Venus es el principio estético, principio armónico. Por eso, pues, en la mitología era la diosa de las artes, de la belleza. Y en cuanto al emprendimiento, es cómo llegamos de una forma agradable, cómo le colocamos ese toque artístico al emprendimiento que estemos haciendo. Como decía Martín al comienzo, pues el emprendimiento no solo se refiere a un tema económico, también puede ser un emprendimiento relacionado con la familia o inclusive con una vocación que uno tenga. Entonces, el principio de Venus es la elegancia, la, la belleza con la que hacemos, digamos, ese proyecto que estamos desarrollando, ¿sí? Y cómo hacemos que sea más agradable y que realmente tenga funcionalidad con las personas que pueden utilizar estos servicios de los cuales nosotros estamos trabajando. Ese podría relacionarse con el valor agregado, por ejemplo, que se le puede colocar a un producto o servicio, ¿sí? Entonces, ese es un tema que tiene que ver con Venus. Es como el sabor agradable que le colocamos a ese objetivo, a ese trabajo que estamos haciendo. Venus tiene una cualidad que es seleccionar el buen gusto, que puede ir desde, por ejemplo, si la persona emprende volverse un chef o montar un restaurante, pues tiene que tener un buen gusto, pero también se debe ver agradable, pero también buen precio. Mire la aplicación de Venus, porque en el lenguaje hemos reducido a Venus solamente al arte, pero no es el arte solamente de la belleza, sino el arte de que quede bien. Cuando la ciencia desarrolla un medicamento es para que la persona se sienta bien, no para que se sienta mal. Entonces, una de las claves de los emprendimientos es que sea bueno, que sea útil, que sea benéfico, que sea asequible. Los emprendedores saben, por ejemplo, en un producto que van a sacar al mercado, dice, pero es que está muy caro. ¿Cómo hacemos para que nos lo compren? ¿Cómo rebajamos los? O sea, están pensando en Venus, pero también están pensando en la ganancia para el público y para ellos. ¿Cómo se vuelve benéfico para las dos partes? Observen que el tema del emprendimiento no es solamente arrancar a correr, sino que tiene que ver con el arte, con el arte de que realmente pueda solucionar un Venus, un producto, cualquiera que sea, o un estudio que va a hacer la persona, o una situación que se va a desarrollar para la familia, tiene que generar beneficio. Si no genera beneficio, Marte, que es el siguiente planeta, dice, yo no actúo. Puro desgaste, ese cuentico que nos han vendido, trabajar, 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 eso es mentiras. Ponga a una persona a trabajar sin dormir a ver qué le pasa. Eso no, no nos dejemos comer cuento porque hay mucho despiste con eso. La vida es balance, equilibrio, fluidez, como la naturaleza lo plantea. Sí, Venus, una manifestación de Venus en el emprendimiento es cuando, por ejemplo, el cliente se siente muy conforme y muy agradecido con el producto o servicio que se le está ofreciendo. Y esa parte es bien importante, ¿no? Porque eso es lo que en el tiempo hace que los emprendimientos salgan adelante. Ahora otra herramienta, otro planeta, Marte. Marte era conocido en la mitología como Ares para los griegos y Marte el dios de la guerra para los romanos. ¿Sí? Aquí pues nos vamos a referir más a Marte romano, porque el Marte Ares griego pues era imprudente, era impulsivo y los dioses y los humanos pues no lo querían, pero el Marte romano era el dios de los grandes triunfos militares que aseguraba la paz de su pueblo y también era el dios de la agricultura, el pueblo, el ejército lo quería. Entonces, desde la aplicación psicológica, Marte es precisamente el entusiasmo, la motivación que nos lleva a realizar grandes objetivos, a actuar.
¿sí? De alguna manera nos lleva a ser valientes, ¿sí? Esa parte es importante, porque a veces el miedo, si nos paraliza, pues no, el miedo no es que sea malo, como decía Martín, sino es saber gestionar el miedo. El miedo es, alguien decía, como forma parte de nuestra naturaleza, abrazar al miedo y decirle, mira, ahí esta situación, acompáñenme miedo y avanzamos en ese sentido, en lugar de que el miedo me jale para el otro lado y me paralice. Pero Marte es precisamente el que nos impulsa, el fuego interno que hace que realicemos las grandes cosas, ¿no? Es el fuego que está dentro de nosotros, y ese Marte, y al igual que todos los planetas, están dentro de cada uno de nosotros. En la medida en que somos conscientes, es que utilizamos la expresión superior del planeta. El signo donde está Marte, pues le da un matiz a esa forma de autoafirmarnos, ¿no? Que representa Marte. Con Marte hay que tener en cuenta que cómo se maneja un arte, experimentándolo. Y cómo hace un niño al comienzo de la vida para caminar, pues gatear, arrastrarse, caerse. Hay un sesgo cuando, incluso en la astrología hay un sesgo cuando a la persona le dicen, uy, tan marciano, tan imprudente, déjelo que experimente. Entonces, ¿cómo aprende? La ciencia experimenta. No es que la ciencia saca un producto único con el primer experimento, tienen que hacer muchísimos experimentos y para eso se requiere la energía de Marte. Y la energía de Marte, como Pedro nos lo estaba recordando, tiene varias versiones. Una es la hacer por hacer improvisadamente a la loca, sin ponerse a pensar, pues la persona va a perder energía. Marte es la fuerza motor, la fuerza que determina que todo eso que estamos hablando, que el buen gusto, que la motivación, que vamos a materializar, si no hay movimiento, si no hay energía de acción, si no se conecta el guerrero o guerrera interior, pues no va a pasar. Entonces Marte implica corra el riesgo, enfrente la vida, dispóngase a hacerlo, luche, por eso se dice luche, luche por sus ideales. Pero esa lucha implica que no es que a la primera ya un partido de fútbol, por ejemplo, metieron el primer gol, ya se acabó el partido, no, puede perder, el equipo puede perder, le pueden ganar o puede tener una estrategia a partir de eso para ganar el partido o para gestionar el partido. Pues así es la vida. Entonces Marte no, la energía que tiene cada uno en su casa, en su signo, indica cómo personalmente, porque todo esto que estamos hablando con Pedro hay que aterrizarlo a la vida de la persona, cómo personalmente su Marte se ejecuta, porque a mí me pueden hablar de Marte y no me lo mueven, pero si me tocan el elemento donde está Marte y yo me motivo desde ahí, sí hay movimiento, porque para otra persona tiene otro código. Entonces, con Marte también hay que estar dispuestos a decir, emprendí, hice el movimiento, no funcionó, vuelvo y me paro. Vuelvo y me levanto. Por ahí hay una frase que dice, no importa cuántas veces te caes, sino las veces que te levantas. Con Marte hay que estar dispuesto a eso. El deportista se cae, pues levántese. ¿Cuántas veces nos hemos caído en la vida? Pues levántate. Y el Marte ciego, que es simplemente atacar por atacar mm, de una manera eh, más desde las vísceras, pues es conflictivo y va a gastar toda su energía en el conflicto, en atacar a los demás, y resulta que la energía de Marte requiere un manejo inteligente. Saber dónde se pone la energía, cuándo, cómo y dónde, y eso lo podemos ver en la carta. Cada uno puede ver en su carta y dice, ¿cómo está configurado mi Marte y cuáles son los retos? ¿Cómo es el aprendizaje con ese planeta? Sí, Marte, por ejemplo, es el que nos ayuda a atrevernos a realizar las cosas. Y en ese proceso, pues van a aparecer las equivocaciones, los fracasos, pero precisamente Marte es la energía de Marte es la que nos ayuda a impulsarnos de nuevo hasta salir adelante. Ahora, en el emprendimiento, hay una estadística, ¿no? Que de cada 10 emprendimientos que hace un emprendedor exitoso, muchas veces 9 fueron fracasos, hasta que dio con el que era. Y resulta que me recuerda una anécdota que escribió un autor japonés que fue un samurái. Ahorita no recuerdo el nombre, pero en una etapa, tuvo una etapa de samurái y era el principal guerrero que nadie lo derrotaba, y después se convirtió al budismo y se convirtió en un monje. Entonces él dejó unos escritos donde hablaba de esas formas de lucha asociadas con Marte, y guerrero samurái pues es un arquetipo de Marte.
Entonces él decía, ¿cómo? Hay un capítulo del libro, de uno de sus libros que dice, ¿cómo vencer a 50 hombres? Él decía, utilice la espada látigo, utilice la espada larga, desplácese en tal lado, arrincónenlos de tal manera. Da una serie de técnicas y él decía, pero ¿sabe qué? En última, no importa ni qué técnica ni qué espada tenga, lo importante es tener bien armado el espíritu, ¿sí? Él decía, y entonces eso tiene que ver con Marte, esa es la fuerza de Marte que tenemos que conectar dentro de nosotros. Ahora, el signo donde está Marte es una forma, una combinación energética que aporta el signo a ese impulso de Marte. Digamos, tenemos que poco a poco ir aprendiendo a movernos, salir de la inconsciencia y llegar a la conciencia para utilizar estas herramientas que están dentro de todos los seres humanos, planetas, de una manera más efectiva y que nos lleve hacia el crecimiento, ¿no? Sí, realmente yo no creo que haya fracasos, porque entonces sería un fracaso cuando el niño se cae, no puede caminar. Igual cuando una persona emprende una empresa, no es un fracaso, es un aprendizaje. Y lo importante es reconocer que somos aprendices toda la vida, todos los días, en cada instante, porque cada instante es nuevo, cada situación, por más que nosotros la manejemos, el exceso de confianza, que es vivir en el pasado, nos puede jugar una mala pasada. Y por eso Marte está con la espada y la flecha, atento al presente. Y el guerrero cuando va a la guerra está dispuesto a que lo hieran. Eso es interesante, adaptado psicológicamente, hay que correr el riesgo, pero hay que saberlo correr. Y Júpiter, que es como otra planeta herramienta, tiene que ver con la capacidad de percibir y de valorar las oportunidades, de ver aquí y ahora y por anticipado dónde está, de tener una buena situación, de situarse, que es lo que hacen los animales y a los seres humanos se nos olvida, el animal se sitúa, observa, detecta qué hay en el campo, dónde está parado. Y nosotros por estar pensando, no vemos, por exceso de pensamiento, estamos juzgando, atrapados en la mente y ni siquiera estamos viendo lo que tenemos, como dicen, al frente de la nariz. Júpiter cumple esa función de aprender a valorar después de los esfuerzos, después de lo que se está haciendo, decir dónde me excedí, qué faltó, qué me mostró este proceso, qué más necesito para conectar, qué oportunidades o procesos se requieren unir. Júpiter nos habla de ese sentido de apertura y de expansión, de abrir todos los sentidos para poder crecer, porque si hay mucho esfuerzo y no hay crecimiento, pues hay un desgaste. Sí, ahí con Júpiter, Júpiter nos invita a tener los sentidos bien despiertos. De hecho, el gráfico de Júpiter es un semicírculo con una cruz. Entonces, a través del semicírculo es como un radar. ¿Cómo tengo los sentidos bien despiertos? ¿Dónde veo las oportunidades para materializarlas? A través de la cruz, que representa la materia, ¿no? Bruno Huber daba una frase que decía, bueno, él explicaba que inclusive la misma astrología tradicional, el astrólogo tradicional muchas veces le decía al consultante, bueno, aquí tiene un ciclo muy bueno, le va a ir muy bien en tal época del año, entre 6 meses. Y después venía la persona a los 6 meses, cuando ya han transcurrido, y decía, no, pero no me fue bien, pero usted me dijo. Entonces Júpiter, Bruno Huber decía, pues realmente sí era un ciclo de crecimiento, de expansión a nivel energético, pero para conectar con Júpiter, él daba unas condiciones, decía, tener visión, estar preparado y coger la oportunidad. ¿Sí? Es bajo los ciclos de Júpiter. Entonces, si uno observa, pues lo que he podido observar en la astrología es que, por ejemplo, un tránsito de Júpiter, Júpiter dura 12 años recorriendo el zodiaco y un año recorriendo un signo. Cuando tenemos una combinación importante de Júpiter, eh, la oportunidad puede llegar en cualquier momento y eso puede ser cuestión de 2, 3 meses o un mes. Hay que estar bien despiertos, como dice Bruno Huber, tener visión, estar preparado, coger la oportunidad para uno estar en la condición interna acorde a esa oportunidad que va a venir o estar en el momento adecuado o con las herramientas adecuadas. ¿Sí? Es el planeta de la expansión y es lo que nos conecta con el optimismo, con precisamente la abundancia, pero tenemos que conectarnos con, con, con esa vibración, con esa energía, ¿no? Estar atentos, estar trabajando sobre nosotros mismos, el desarrollo de Júpiter conscientemente y bajo los ciclos que tengamos en determinados momentos, pues sacarles el mayor partido, ¿no?
porque es algo que hemos atraído, hemos generado. Ahora, nos puede llegar la oportunidad, pero si estamos dormidos en la conciencia, eh, podemos perder una oportunidad importante. Y Júpiter tiene que ver con esa visión global, de ver que eso que estamos haciendo, verlo en contexto más amplio. Poder hacer las interconexiones, poder tener la justa medida, las proporciones, poder reconocer. Y eso implica honestidad, porque a veces lo que Júpiter nos muestra puede que no nos guste, pero nos está diciendo, mire, vea, por eso Júpiter está asociado a los ojos, y los ojos son para ver. Y psicológicamente y espiritualmente, trascendentemente, hay que ver, porque si yo me niego a ver, algunas veces nos estrellamos porque yo no quiero ver, porque no quiero aceptar, porque mi ego se endurece y no quiere ver y no escucha la vida, pero precisamente la visión ampliada de Júpiter nos muestra un radar en 360 grados con todos los sentidos para darnos esa conciencia de valores. Si realmente lo que estamos desarrollando tiene forma de seguir creciendo, nos beneficia y sobre todo, y para mencionar lo que nos escribe aquí una persona sobre la carta del creador de los carros, Lamborghini, que sacrificó la familia. Entonces, ¿hasta qué punto lo que estamos haciendo realmente tiene un sentido de globalidad o se le quedó en la parcialidad? Y precisamente estos planetas, herramientas que son los que usamos, nos van a llevar en el desarrollo a la transformación, a los planetas transpersonales, porque en el proceso, recuerdo que hay una frase que alguien mencionó que dice, para que tú desarrolles tu sueño necesitas transformarte en él, convertirte en él. Y justo Urano, Neptuno y Plutón nos van a transformar. Ese primer yo, Sol, Luna, Saturno, mente, emoción, cuerpo que arranca, pues en el proceso necesita una transformación muy profunda. En el camino vamos a necesitar replantear nuestra estructura de yo. Ahí entra Urano, Neptuno y Plutón que nos rompe el cascarón del entendimiento, nos rompe la forma en que veíamos las cosas y es inevitable que ese emprendimiento, que puede ser una empresa, puede ser un matrimonio, puede ser un, un estudio, pero en últimas, el emprendimiento es la vida misma. Nos va a pedir en algunos momentos entrar en la transformación profunda. Es decir, que no es como nos lo han vendido, que dice, usted ya hizo y ya, para toda la vida, ya, no va a haber más, ¿no? La vida es, la materia es tremendamente cambiante, oscilante. Esa es la naturaleza de este plano, del mundo de Maya, lo llaman los orientales. Todo cambia, decía el Buda, todos son vibraciones en movimiento, decía el Buda. Lo único constante es tu conciencia de fondo. Entonces, la energía transpersonal nos invita a transformarnos. Inclusive si al comienzo era una visión personal y yo ya la hice y hemos visto esto en muchas personas, dice esto tiene que beneficiar a otro, yo ya me beneficié o tengo un reto que todo lo que sabía no, me obliga a reconfigurarme, a hacerme reingeniería, a revisar qué fue lo que pasó. Eso también hay que estar dispuestos a vivirlo. Sí, en el caso de Urano, nos invita a tener una concepciones más universales, salir de los corrales que a veces nosotros mismos nos formamos y nos limitan. Entonces, Urano precisamente nos rompe esas estructuras dentro de nosotros, psicológicas, que ya están obsoletas, y para que tengamos espacios más amplios, una visión más universal. Urano se puede asociar, es la conexión con las leyes del universo, el conocimiento, por ejemplo, de la mente, el autoconocimiento, ¿sí? Hay una frase que daba Aurobindo, Aurobindo Ghosh, bueno, no recuerdo el autor, pero viene de la India, y él comparaba la fe desde el punto de vista uraniano, o sea, la fe no es una creencia ciega, sino es el conocimiento de unas leyes y la certeza de que eso existe. Y decía esta enseñanza que la fe era como un pájaro, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que le cantaba a la luz del día, o sea, estaba todo oscuro, pero tenía la certeza de que iba a amanecer. Entonces, esa conexión de Urano eh, con, con, con nuestra propia capacidad interior, a través de Urano conocemos nuestro propio poder interior, que está ligado al universo, y cómo
podemos ser muy creativos, muy innovadores. Urano nos invita a la innovación, a lo no trillado, a lo futurista. Y si lo miramos desde un plano más material, Urano son todas estas herramientas tecnológicas, el Internet. Entonces, por ejemplo, en los tiempos actuales, es muy importante que los emprendimientos, si una persona tiene un producto o servicio o una capacidad, entonces hacerla, compartirla, compartirla a través del Internet, que eso llega a millones de personas, rompe fronteras, ¿sí? Ya no solamente es local en la ciudad que estaba, sino es algo que se vuelve más globalizado y esto hace que muchas personas conozcan las capacidades que tiene alguien, porque puede ser alguien muy bueno en un campo, pero si nadie sabe, mientras que hay otros que no son tan buenos, pero sí los conocen en muchas partes, utilizando la misma tecnología de Urano. Y bueno, eso hace que esos servicios lleguen a muchas más personas. Claro, y ¿Sí? todo método necesita evolucionar y Urano nos dice eso, se rompen paradigmas. La inteligencia artificial hoy es fundamental, así tenga desafíos, porque no sabemos cómo se va a usar y precisamente Urano busca la seguridad en el futuro, no es lo que se conoce, se sale de las reglas para crear nuevas condiciones, nuevas visiones. Entonces, Urano nos invita a abrirnos al cambio, a correr también riesgos, pero también Urano necesita de Saturno porque no todo lo que Urano plantea de entrada ya funciona, es un experimento. La ciencia experimenta muchísimas veces para perfeccionar un producto y con Urano necesitamos tener ese cuidado de que no porque lo primero que se me ocurrió ya va a funcionar. Generalmente Urano no funciona así. Pide hacer varios ejercicios, varias formas. Entonces nos hace un llamado también a observar y a ser prudentes y a romper paradigmas sobre todo, porque el mundo de Urano invita, como cuando ocurre en otros, hace un tiempo, años atrás, el ideal era poder desarrollar el Internet, no tener que viajar, pero hoy la inteligencia artificial dice va a tener que dialogar conmigo o con los extraterrestres. ¿Estamos preparados para eso? No. Pero Urano invita a eso, a abrir la mente y la conciencia a nuevas formas de concebir el futuro con respecto a lo que estamos haciendo. Nos dice, llegaron otros universos, otras visiones del mundo, otras tecnologías que si no se le da tiempo, esto le pasa a muchas empresas que entran en el exceso de confianza y a muchas personas, y nos ha pasado que por tener exceso de confianza entran los cambios, no nos gustan, no los queremos o no los vemos, pero no por eso se van a detener y pasan por encima nuestro. Entonces, la invitación de Urano es a aprender de lo nuevo, de lo, no, de lo desconocido, ampliar la visión para poder evolucionar. Y luego entra la energía de Neptuno, que nos pide servicio, sacrificio, desengañarnos, no solamente beneficiarnos a nosotros mismos, sino beneficiar la totalidad. Y nos puede decir, oye, el progreso que estás desarrollando afecta la contaminación en el planeta, afecta la vida del planeta. Entonces, ¿cómo vamos a hacernos sensibles y empezar a cambiar por conciencia? Nos obliga a pensar más allá de mi beneficio personal y decir cómo beneficiamos a otros seres humanos o cómo nos beneficiamos haciéndolo de otra manera. Pero también Neptuno nos invita a conectarnos con nuestros sueños más profundos, con nuestras motivaciones, a no hundirnos en los momentos cuando se nos fue la fe. Nos dice, confíe en la totalidad. Eso no significa que no haga, confíe, mire hacia adelante, tenga una visión ampliada, conéctese de corazón, renuncie a tiempo. Esa es una de las condiciones que, que de alguna manera en algún momento la vida nos va diciendo, como le acaba de pasar al señor Biden, dice, oiga, retírese, hágase un lado, no, deje el ego, hágase un lado, no es lo que usted quiera. Hay que estar dispuestos a renunciar en algún momento. Si la persona no renuncia, la vida no se detiene, lo va a sacar. Si la persona no se hace a un lado, es porque su ego se endureció. Entonces Neptuno lo que hace es que deshace. Se supone que Neptuno engaña, Neptuno no nos engaña, nos desengaña y nos pone la realidad de frente. Dice, no se retiró a tiempo, pues Neptuno lo deshace. Así como Urano plantea nuevos retos, Neptuno deshace las rigideces que tenemos. Ahora viene una conjunción Saturno-Neptuno que nos enfrenta a toda la humanidad para eso, a deshacer rigideces.
no solo en la estructura social, sino personal, también individual. Entonces, la conexión con Neptuno también nos pide trascendencia, nos invita a decir, ¿realmente esto es amoroso para todo el mundo? ¿Es sabio? ¿O en mi egoísmo estoy sacrificando a los demás o estoy sacrificando la familia o los valores por sacar adelante mi punto de vista egocéntrico? Y si eso se hace de esa manera y no se acepta esa disolución de Neptuno, ese soltar, porque Neptuno pide soltar, porque todo en el tiempo hay que soltarlo en algún momento. Se deshace o permito que la vida fluya. Cuando el agua se estanca, se pudre, aunque genera vida, pero cuando el agua se estanca también se puede desbordar y puede causar catástrofes, como ocurre con las inundaciones. Sí, Neptuno nos invita al desarrollo, al paso del sentimiento personal al amor universal. Entonces también lo que decía Martín, tener en cuenta si nuestro emprendimiento pues nos está yendo muy bien, pero qué repercusión tiene en la humanidad, en el planeta. Hay un principio en los emprendedores que el crecimiento está entre más personas se les ayude, pues ahí viene el crecimiento personal. Entre más personas se les sirva, ahí viene, digamos, el éxito de un proyecto. Y Neptuno nos invita a tener esa sensibilidad, ¿sí? A tener esa, es como una parte mística, a colocarle inclusive también misticismo a lo que estamos haciendo. Ahora, nosotros los seres humanos nos podemos ayudar con, por ejemplo, con la meditación, que es neptuniana, inclusive la meditación y cuando desarrollamos estas disciplinas, hasta encontramos respuestas internas. La misma oración. Se ha comprobado científicamente que en un estado de oración hasta hay cambios físicos en el cerebro. Entonces, como es una fuerza transpersonal, también nos invita a eso, a que no solamente veamos las cosas desde el punto de vista material, sino que también desde los planos suprafísicos. Urano, a través de su conocimiento, con Urano llegamos a la intuición científica, a través de un conocimiento que hemos desarrollado, la intuición científica, y en el caso de Neptuno es la intuición mística, ¿sí? Eh, Podemos tener esa combinación de Urano-Neptuno, pues desarrolla es un poder muy, muy grande dentro de nosotros, porque es una fuerza que mueve montañas. Eso era lo que está planteado en el cristianismo. Si tuvieras fe como un granito de arena, movería montaña, porque ahí hay una anécdota que lo narra la Biblia, y es que Jesús, el Cristo, estaba haciendo curaciones y con sus discípulos. Entonces, el Cristo les había enseñado una técnica para sanar a la gente. Y entonces de pronto le acercan los discípulos y le dicen, maestro, ¿por qué es que los que tú le haces los pases, ellos sí se curan, pero nosotros que le hacemos los mismos pases que tú le haces a los enfermos, le hacemos la misma técnica y no se curan? Entonces él les dice, hombres de poca fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, moverías montaña. Esa parte también hay que desarrollarla y eso es lo que Neptuno nos invita a conectar. Sí, y la parte de Neptuno, que es un principio del éxito en los emprendimientos empresariales, es entre más se les sirva a las personas, más exitoso es el producto. Y eso implica de verdad conectarse con las necesidades de los seres humanos, del planeta, Neptuno nos invita a tener una conciencia más allá de lo personal hacia lo social, de servicio real. Y cuando la persona de verdad se abre a ese servicio, se entrega a ese servicio, el producto se vuelve muy exitoso, muy viable, muy apetecido, muy querido, muy necesitado, porque está solucionando problemas de fondo. No solamente está enriqueciendo el bolsillo de la persona o el ego personal. Y con Plutón se nos plantea que en algún momento todo tiene que ser destruido, hasta lo que creamos. Tenemos que estar dispuestos, si hoy me coge la muerte, pues tengo que soltar e irme. Se acabó todo, todo en este plano se acaba, pero la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Y Plutón nos va a plantear a lo largo del camino destruir paradigmas. Urano, Neptuno y Plutón nos van a cambiar de muchas maneras. Urano es el cambio, nos dice ahí a lo nuevo, a lo diferente, a las nuevas tendencias, los nuevos paradigmas, la tecnología. Hagámoslo de manera más tecnológica, más científica y abramos el conocimiento a lo nuevo. Con Neptuno nos invita a la fe, a la confianza, a la conexión mística, a deshacer el egoísmo personal en aras del bien mayor, a conectarnos con
con nuestra fantasía creativa, con la naturaleza, con el todo. Y con Plutón nos invita a la transformación y una de esas transformaciones, estar dispuesto a decir, ya, me voy, lo dejo. Esto le cuesta a mucha gente, por ejemplo, cuando ha creado una empresa y dice, "Y no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, y no me voy", como no se va, perjudica a la empresa, perjudica o a la comunidad y termina convirtiéndose en un tiranosaurio. Con Plutón es muy importante estar dispuestos a decir, me transformo, ya, se acabó, que entren otros, que entre otra generación con otras ideas. Y si se acabó, pues se acabó, porque nada en este plano va a permanecer en el mismo sitio. El Buda decía, ese río que está pasando ahora, el que está pasando en este instante ya no es el mismo río. Y nosotros pretendemos que las cosas no cambien. Pues nos estamos equivocando. El mundo cambia en cada respiración, en cada segundo. Cuando iniciamos este programa con Pedro había luz. En este momento hay oscuridad porque el sol ya se ocultó y más tarde, en unas cuantas horas, va a haber nueva luz. Entonces hay un cambio continuo y Plutón nos enseña que debemos estar dispuestos a morir para nacer de nuevo, para transformarnos realmente. Muchas veces vamos a tener que dejar de lado nuestra nuestra creencia de que si nosotros no funciona, que nosotros somos los únicos, eso hay que estar dispuesto porque si no, Plutón nos va a sacar de una manera bastante estrepitosa, como funciona con los terremotos. Cuando menos nadie lo piensa, cuando la persona menos se lo imagina, se produce el colapso. O la otra versión, la versión positiva es, voy dejando de lado lo que ya no es necesario por comprensión, por entendimiento de la fuerza transformadora de Plutón. Cuando vemos las películas de los héroes, el héroe primero al comienzo es un niño, una niña débil, no le interesa nada, no sabe nada, pero las circunstancias le van llegando y lo van convirtiendo en un guerrero y tiene que enfrentar miedos terribles, monstruos. Muchas veces tiene el miedo de morir, de desaparecer y de pronto termina resolviendo el tema y convertido en el héroe. Pues ese es el viaje de nuestro heroína interior, de nuestra alma, de nuestro ser. Y Plutón nos enseña eso. Sí, Plutón tiene que ver con los procesos de muerte y renacimiento. Entonces, un ejemplo es, si lo aplicamos al emprendimiento, cuando muchos de nosotros, o podemos experimentar eso, sentimos que estamos como estancados, como bloqueados, y queremos seguir salir adelante, pero hacemos siempre las mismas cosas. Entonces, Albert Einstein decía, si pretende tener resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes. O sea, sería una locura pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y en ese sentido, Plutón nos invita a ese proceso de muerte y renacimiento, morir a una vieja personalidad. Hay una personalidad que hemos tenido y nos agarramos con ella, nos agarramos a nuestro ego y resulta que eso pues no ha dado los resultados que queríamos. Tenemos que morir a esa vieja personalidad y nacer a algo más profundo, más trascendental. Esa es una forma plutoniana que, que tiene que ver dentro de sus procesos, ¿no? Y también es la capacidad en emprendimientos que podemos hacer. De pronto llegó una prueba bien fuerte y nos destruyó todo. Entonces la capacidad de renacer, de volvernos a parar como el ave fénix, que después de quedar pulverizada, vuelta a cenizas, totalmente destruida, renació entre esas cenizas, se convirtió en un ave muy hermosa y con sus alas se proyectó hacia el infinito. Esos son procesos plutonianos, ¿no? Entonces, es todo ese tema de transformación que debemos operar dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Sí. Plutón precisamente nos enseña que el poder de la voluntad espiritual necesita permear nuestra conciencia porque si lo convertimos en lo que yo creo, me creo Dios, pues me voy a destruir. Eso ha pasado con todos los tiranos, con Hitler, con Napoleón, con todos los tiranos. Y el tirano que hay en nosotros es una faceta del Plutón del lado sombra. Y la energía de Plutón no es para destruir enemigos externos. Los enemigos, si vamos a hablar de enemigos, están en nuestro interior, son nuestros paradigmas, nuestros temores, nuestras faltas de sinceridad y honestidad, porque Plutón es el poder efectivo. Y eso implica
que realmente la energía se emplee para resolver, para crear. La función de Plutón es destruir para crear. Una de las funciones, eliminar lo no esencial a la evolución. Entonces, no es para dedicarnos a pelear contra enemigos, contra molinos de vientos, sino que se resuelva de manera efectiva lo que estamos viviendo. Pues les agradecemos mucho, ya completamos la hora y los invitamos dentro de 8 días. Vamos a seguir hablando de otros temas con Pedro para hacer de la astrología un tema de conciencia, de crecimiento y también para poderla aplicar a nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Pedro, por estar por acá. Muchas gracias, Martín, y muchos éxitos para todos en sus emprendimientos. Recuerden, si no nos funciona algo, tenemos que morir a las viejas formas y nacer a nuevas formas. Muy bien, Éxitos. hasta pronto. Nos vemos próximamente.